Si alguna vez has sentido cómo tu mundo se derrumba en un instante, si has experimentado esa sensación de vacío cuando descubres que la persona que amas te ha traicionado, entonces esta historia te va a llegar al alma. Porque lo que voy a contarte no es solo una historia de engaño, es un viaje hacia la verdad, hacia la redención y hacia un amor que tal vez nunca se fue realmente. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará sin aliento. La vida de Lucía y su esposo en Valladolid era exactamente lo que cualquiera hubiera llamado perfecta. Una casa modesta en el barrio de Las Delicias, un matrimonio de 5 años que había sobrevivido a las tormentas típicas de cualquier pareja, y una rutina que, aunque simple, estaba llena de esos pequeños momentos que construyen una vida juntos. Él trabajaba como contador en una empresa de logística, ella era diseñadora gráfica en una agencia creativa del centro. Los domingos iban al mercado de abastos, compraban verduras frescas, jamón ibérico y volvían a casa para cocinar juntos mientras escuchaban música española antigua. Era sencillo, era real. O al menos eso era lo que él creía. Pero hay momentos en la vida que lo cambian todo. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para él ese momento llegó una mañana de octubre, cuando el cielo sobre Valladolid estaba gris y amenazaba lluvia. Era martes. Un día común y corriente. Él se había levantado temprano como siempre, había preparado café en la cafetera italiana que trajeron de su viaje a Roma y estaba esperando a que Lucía bajara para desayunar juntos antes de salir al trabajo. Cuando ella apareció en la cocina, llevaba puesta esa blusa azul que a él tanto le gustaba, el cabello recogido en una coleta alta y esa sonrisa que solía iluminar sus mañanas. Pero había algo diferente, algo que él notó de inmediato, pero que en ese momento no le dio importancia. «Buenos días, mi amor», le dijo ella, besándolo en la mejilla mientras servía café en su taza. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» «Como un bebé», respondió ella, aunque sus ojos decían otra cosa. Había unas pequeñas ojeras que delataban noches de poco sueño, pero él lo atribuyó al estrés del trabajo. Lucía había mencionado que tenían un proyecto importante en la agencia, algo sobre rediseñar la imagen de una marca de vinos de Ribera del Duero. Desayunaron en silencio, un silencio cómodo que solo las parejas que llevan años juntas pueden disfrutar. Él leía las noticias en su móvil, ella revisaba sus mensajes. Todo normal, todo predecible, hasta que ella se levantó para irse. «Me voy ya. Se me hace tarde», dijo Lucía, recogiendo su bolso y buscando las llaves del coche. Él levantó la vista y fue entonces cuando lo vio, o mejor dicho, cuando notó que algo faltaba. La mano izquierda de Lucía, esa mano que había sostenido durante años, que conocía cada línea y cada lunar, estaba desnuda. No llevaba su alianza de boda. «Lucía», la llamó, sintiendo como algo frío le recorría la espalda. «Tu anillo». Ella se detuvo en seco. Durante un segundo, tal vez 2, hubo un silencio absoluto en esa cocina. Luego se miró la mano como si acabara de darse cuenta. «Ay, Dios mío, ¿es verdad?», dijo con una risa nerviosa. «Lo dejé en la oficina ayer. Me lo quité para lavarme las manos después de manchar con tinta y se me olvidó ponérmelo». La explicación era razonable, perfectamente razonable. Pero había algo en su voz, una pequeña vibración, un temblor casi imperceptible que hizo que algo dentro de él se removiera. Era como cuando sabes que alguien te está mintiendo pero no tienes pruebas, solo una sensación visceral, primitiva. «¿Estás segura?», preguntó él, sin saber muy bien por qué hacía esa pregunta. «Claro que sí, tonto. Lo traeré hoy, te lo prometo». Lucía se acercó y lo besó en los labios, un beso rápido pero cariñoso. «Te quiero. Nos vemos esta noche». Y se fue. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, dejándolo solo en esa cocina con su café ya frío y una inquietud que no podía explicar. Los siguientes 3 días fueron extraños. Lucía volvió a casa esa misma noche con el anillo puesto y todo pareció volver a la normalidad. Pero él no podía quitarse esa sensación de encima. Era como una astilla invisible clavada en algún lugar profundo de su mente. Empezó a notar cosas, pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Lucía llegaba tarde con más frecuencia. «Tenemos reuniones con el cliente», decía. Su teléfono vibraba constantemente durante la cena, y aunque ella no lo miraba, él podía ver cómo sus ojos se desviaban hacia la pantalla iluminada. Había cambiado su perfume. Ya no usaba ese olor a jazmín que tanto le gustaba, ahora era algo más intenso, más seductor. Una noche, mientras ella se duchaba, su móvil quedó sobre la mesita de noche. Vibró una vez, 2 veces, 3 veces.
Él nunca había sido de esos hombres que revisaban los teléfonos de sus parejas. Lo consideraba una violación de la confianza, una línea que jamás cruzaría. Pero esa noche, con el sonido del agua corriendo en el baño y su corazón latiendo como un tambor en su pecho, extendió la mano. La pantalla mostraba mensajes de WhatsApp. El nombre del contacto era simplemente M, trabajo. Los mensajes estaban en vista previa. Hoy estabas preciosa con ese vestido. No puedo dejar de pensar en lo de ayer. ¿Cuándo nos vemos? El agua dejó de correr. Él soltó el teléfono como si quemara y volvió a su posición, fingiendo leer un libro. Cuando Lucía salió del baño con el cabello mojado y una toalla envuelta alrededor del cuerpo, lo miró con una sonrisa. ¿Todo bien, amor? Sí, mintió él. Todo bien. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, escuchando la respiración tranquila de Lucía a su lado, preguntándose quién era M. Preguntándose si realmente quería saber la respuesta. El viernes por la mañana, él decidió que necesitaba hacer algo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre corroyéndolo por dentro, así que hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a la oficina de Lucía con una excusa. Hola, buenos días. Llamo de parte de Lucía. Necesito confirmar una reunión con Martín. Creo que es el nuevo compañero del departamento creativo. La recepcionista, una chica joven con acento andaluz, respondió amablemente. Ah, sí, Martín Escalante. ¿Quiere que le pase con él? No, no hace falta. Solo necesitaba confirmar el nombre. Gracias. Martín. Mera Martín. Un nombre ahora tenía el fantasma que lo perseguía. Buscó en las redes sociales. No fue difícil encontrarlo. Martín Escalante, 29 años, diseñador gráfico senior, se había incorporado a la agencia de Lucía hace 3 meses. En su perfil de Instagram había fotos en gimnasios, viajes a Ibiza, cenas en restaurantes caros. Era atractivo, eso era innegable. Cabello oscuro perfectamente peinado, barba recortada con precisión, sonrisa de anuncio de dentífrico. Y entonces vio una foto que le heló la sangre. Era reciente, de hace 2 semanas. Un grupo de personas en lo que parecía ser una celebración de oficina. Y allí en el centro estaban Lucía y Martín. Ella llevaba ese vestido rojo que él le había regalado por su aniversario. Martín tenía su brazo alrededor de su cintura. Ambos sonreían a la cámara con una familiaridad que iba más allá de lo profesional. Los comentarios bajo la foto incluían emojis de corazones, bromas sobre la pareja más creativa de la oficina y uno que decía, ¿qué química tienen ustedes dos? Él cerró el navegador. Sus manos temblaban. Podía sentir cómo la rabia, los celos, el dolor, todo se mezclaba en su pecho, formando una bola de fuego que amenazaba con consumirlo. Pero no iba a confrontarla. No todavía. Necesitaba estar seguro. Necesitaba pruebas concretas. La respuesta llegó de la forma más inesperada 3 días después. Era lunes por la tarde. Él estaba en su oficina revisando unos estados financieros cuando su móvil sonó. Número desconocido. ¿Sí? ¿El señor García? Una voz masculina, profesional. Sí, soy yo. Le llamamos de Joyería Robles, en la Plaza Mayor. Queríamos informarle que el anillo que encargó hace 2 semanas ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando guste. Él sintió como su mundo se detenía. Perdone, ¿qué anillo? El anillo de compromiso, señor, con el grabado especial que solicitó. Debe haber un error. Yo no he encargado ningún anillo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El sonido de papeles moviéndose. Aquí dice que fue la señora García quien hizo el pedido, pero dejó este número de contacto. Tal vez quería darle una sorpresa. Una sorpresa. Claro que era una sorpresa, pero no del tipo que ese joyero imaginaba. ¿Puede decirme qué lleva grabado el anillo? Sí, claro. Dice, a mi verdadero amor, el teléfono casi se le cae de la mano. Entiendo. Iré a recogerlo. ¿Cuál es la dirección exacta? Después de colgar, se quedó sentado en su silla durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. A mi verdadero amor, M. Las palabras resonaban en su cabeza una y otra vez como un mantra cruel. No era un error, no era un malentendido. Lucía estaba comprando un anillo para Martín, un anillo de compromiso. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas mentiras le había dicho? ¿Cuántas noches, mientras él dormía a su lado confiado y tranquilo, ella había estado planeando su escape? Las preguntas lo bombardeaban sin piedad, cada una más dolorosa que la anterior. Pero junto al dolor, algo más comenzó a crecer dentro de él. Una determinación fría y clara. No iba a ser el idiota que se quedaba llorando mientras su esposa se iba con otro hombre. No iba a suplicar ni hacer escenas dramáticas. Iba a manejar esto con dignidad.
Salió de la oficina temprano ese día. Le dijo a su jefe que no se sentía bien, lo cual no era del todo mentira. El malestar que sentía era real, aunque no físico, sino emocional. Condujo hasta la Plaza Mayor de Valladolid, ese lugar hermoso lleno de turistas y locales disfrutando de la tarde. Entró en la joyería Robles, una tienda elegante con escaparates llenos de brillantes y oro. El joyero, un hombre mayor con gafas de media luna, lo recibió con una sonrisa. «¿Señor García?» «Sí, vengo por el anillo». El hombre desapareció en la trastienda y volvió con una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió frente a él. El anillo era hermoso, no podía negarlo. Oro blanco con pequeños diamantes incrustados formando un patrón elegante, y en el interior grabadas con precisión esas palabras que le quemaban. «A mi verdadero amor, M». «¿Cuánto es?» «Son 800 euros, señor». Su esposa pagó la mitad como anticipo. Él sacó su tarjeta de crédito y pagó los 400 euros restantes sin decir palabra. Guardó la caja en el bolsillo interior de su chaqueta, donde podía sentir su peso contra su corazón, y salió de la joyería. Caminó por las calles de Valladolid sin rumbo fijo. Pasó por la catedral, por el Campo Grande, lugares donde él y Lucía habían paseado tantas veces de la mano. Cada esquina de esa ciudad estaba llena de recuerdos que ahora parecían manchados, contaminados por la traición. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarla esa misma noche? ¿Esperar a ver si ella confesaba por su cuenta? ¿Contratar un detective privado para documentar el affair? Todas las opciones le parecían equivocadas, insuficientes para el huracán de emociones que sentía. Finalmente, decidió que esperaría. Volvería a casa, actuaría con normalidad y vería qué hacía Lucía. Si realmente planeaba dejarlo, si realmente iba a darle ese anillo a Martín, él quería verlo con sus propios ojos. Quería que no hubiera duda alguna. Cuando llegó a casa esa noche, Lucía ya estaba allí. La encontró en la cocina, preparando la cena. Llevaba unos jeans y una camiseta simple, el cabello suelto sobre los hombros. Se veía tan normal, tan inocente. Por un momento él casi dudó de todo. Casi creyó que tal vez estaba exagerando, que había una explicación lógica para todo. «Hola, amor», le dijo ella, dándole un beso en los labios. «Hoy salí temprano y pensé en preparar tu plato favorito, lechazo asado con patatas». El olor que salía del horno era delicioso, su plato favorito. Ella recordaba, o tal vez esto era parte de su culpa, una forma de apaciguar su conciencia antes de soltarle la bomba. «Huele increíble», dijo él, tratando de sonar natural. «¿Qué tal tu día?» «Agotador. Martín y yo estuvimos toda la tarde revisando propuestas para el proyecto de Rivera. Ese hombre es un perfeccionista, te lo juro. No está contento con nada». Ella mencionó a Martín con tanta naturalidad, sin un atisbo de culpa en su voz. Eso era lo que más dolía. La facilidad con la que mentía, con la que podía mantener dos vidas separadas sin que ninguna de las dos pareciera afectarla. «Suena estresante», comentó él, sentándose a la mesa. «Lo es. Pero bueno, así es este trabajo». Lucía sirvió el lechazo en 2 platos, añadió las patatas y se sentó frente a él. «¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día?» Él podría haber dicho la verdad. Podría haber sacado la cajita de su bolsillo en ese mismo momento y haberla puesto sobre la mesa. Podría haber visto la expresión de shock en su rostro. Podría haber exigido respuestas. Pero algo lo detuvo. Una voz interior que le decía que esperara, que todavía no era el momento. Normal. Lo de siempre. Números, reportes, reuniones aburridas. Cenaron hablando de trivialidades. Ella le contó sobre una compañera de trabajo que estaba embarazada, sobre cómo querían redecorar la oficina, sobre una nueva cafetería que había abierto cerca. Él asentía, respondía cuando era necesario, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba observándola, estudiándola, buscando señales de la mujer que lo estaba traicionando debajo de la máscara de la esposa perfecta. Después de cenar, vieron una serie en Netflix. Lucía apoyó su cabeza en su hombro como había hecho cientos de veces antes. Él pasó su brazo alrededor de ella, sintiendo su calor, su presencia, y se preguntó cómo era posible que alguien pudiera estar físicamente tan cerca y emocionalmente tan lejos al mismo tiempo. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Él guardó el anillo en su cajón de la oficina, encerrado con llave, como si fuera una evidencia en un caso criminal, que, en cierto modo, lo era. Cada mañana, cuando Lucía se iba al trabajo, él se preguntaba si ese sería el día en que ella volviera a casa con las palabras que cambiarían todo. Tenemos que hablar. Pero los días pasaban y nada cambiaba.
Lucía seguía siendo cariñosa, atenta, la esposa que siempre había sido. Cocinaba sus platos favoritos, le preguntaba por su trabajo, se reía de sus chistes malos. Solo había dos cosas diferentes. Su teléfono vibraba más que nunca, y tenía cada vez más reuniones tardías en la oficina. Él no le preguntaba, no la presionaba, solo observaba y esperaba, como un cazador esperando el momento perfecto para actuar, porque algo le decía que el desenlace estaba cerca. Podía sentirlo en el aire, como se siente una tormenta antes de que llegue. Una noche, una semana después de recoger el anillo, Lucía llegó a casa particularmente tarde. Eran casi las 10 de la noche. Ella entró por la puerta con una expresión extraña en el rostro. No era culpa ni miedo, era determinación. «Siento llegar tan tarde», dijo, dejando su bolso en el sofá. Martín y yo estuvimos ultimando detalles del proyecto. «No te preocupes», respondió él desde la cocina, donde estaba preparándose un té. «¿Quieres cenar algo? Hay sobras de ayer». «No, gracias, ya comí algo en la oficina». Lucía se quedó de pie en medio de la sala, sin moverse, como si estuviera reuniendo valor para algo. «¿Podemos hablar?» Ahí estaba, el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Él dejó la taza sobre la encimera y se volvió hacia ella. «Claro». «¿De qué?» Ella tomó aire profundamente. Sus manos temblaban ligeramente. «Hay algo que necesito decirte, algo importante». El corazón de él latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Te escucho». «Yo». Lucía cerró los ojos por un segundo, como si lo que estuviera a punto de decir requiriera de toda su fuerza. «Yo no sé cómo decir esto, así que voy a ser directa». En ese momento, antes de que ella pudiera continuar, el móvil de él sonó. Era su madre. Normalmente no habría contestado, pero algo en su instinto le dijo que lo hiciera. Tal vez necesitaba un respiro antes de escuchar lo que sabía que venía. «Perdona, es mi madre». «Un segundo», contestó el teléfono. «Mamá, ¿está todo bien?» «Hijo, siento llamar tan tarde. Es sobre tu padre. Está en el hospital. No es grave, pero tuvo un pequeño susto con el corazón. Los médicos dicen que está estable, pero querría que vinieras». El mundo de él se tambaleó. Su padre. El hospital. Por supuesto que iría. Pero justo ahora, justo cuando Lucía estaba a punto de... «Voy para allá ahora mismo». Colgó y miró a Lucía. Su expresión había cambiado. La determinación había sido reemplazada por preocupación genuina. «¿Qué pasó?» «Mi padre está en el hospital. Tengo que ir». «Voy contigo», dijo ella inmediatamente. «No, quédate. Tú mañana tienes que trabajar temprano». «No me importa. Tu padre también es mi familia». Y en ese momento, con su padre en el hospital y su matrimonio pendiendo de un hilo, él se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más de lo que jamás imaginó. Porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, rara vez lo hace de la manera que esperamos. Y lo que estaba por descubrir en los próximos días no solo pondría a prueba su matrimonio, sino también todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la redención. ¿Qué iba a decirle Lucía? ¿Por qué ese anillo tenía las iniciales de Martín? ¿Y qué tenía que ver todo esto con la repentina hospitalización de su padre? Las respuestas estaban ahí, esperando ser descubiertas. Pero primero tendría que sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. El Hospital Clínico Universitario de Valladolid nunca dormía. A las 11 de la noche sus pasillos brillaban con esa luz fluorescente que hacía que todo pareciera más pálido, más frágil. Él caminaba rápido por el corredor de cardiología, con Lucía a su lado. Ella había insistido en acompañarlo, y ahora iban juntos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la habitación 304, su madre estaba sentada en una silla junto a la cama donde su padre dormía conectado a varios monitores. Ella levantó la vista y al verlos intentó sonreír, aunque sus ojos estaban rojos de haber llorado. «Hijo, gracias por venir tan rápido». Él abrazó a su madre, sintiendo cómo ella temblaba en sus brazos. «¿Cómo está?» «Estable. Los médicos dicen que fue una arritmia, nada demasiado grave, pero a su edad cualquier susto con el corazón es preocupante. Le han puesto medicación y quieren tenerlo en observación al menos 3 días». Miró a su padre dormido. Ese hombre que siempre había sido tan fuerte, tan inquebrantable, ahora se veía pequeño y vulnerable en esa cama de hospital. Tenía 72 años, pero hasta ese momento él siempre lo había visto como inmortal. La realidad de que no lo era golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía se acercó a su suegra y la abrazó. «Tranquila, mamá. Papá es fuerte. Va a estar bien».
Y en ese momento, viéndola consolar a su madre con tanta ternura genuina, él sintió una confusión terrible. ¿Cómo podía ser la misma mujer que estaba comprando un anillo de compromiso para otro hombre? ¿Cómo podía mostrar tanto amor por su familia y al mismo tiempo estar destruyendo la suya propia? Pasaron esa noche en el hospital. Su madre se negó a irse, así que él y Lucía se turnaron para hacer guardia, trayéndole café y tratando de convencerla de que descansara al menos un poco. A las 3 de la madrugada, cuando Lucía fue a la cafetería por más café, su padre despertó. «Hijo», dijo con voz ronca, «papá, no hables, descansa. Necesito decirte algo». Su padre tosió, y él le acercó un vaso de agua con una pajita. Después de beber, continuó. Tu madre no sabe esto, pero últimamente he estado pensando mucho en la vida, en los errores que cometí. Papá, esto no es momento. Escúchame. Su mano, áspera y temblorosa, agarró la de él con una fuerza sorprendente. Cuando tu madre y yo llevábamos 6 años casados, conocí a otra mujer. Una compañera de trabajo. Era más joven, más excitante. Durante 3 meses tuve una aventura con ella. Él se quedó helado. Su padre, ese hombre que siempre había predicado sobre la honestidad y la lealtad, ¿había sido infiel? Tu madre nunca lo supo. Terminé la aventura y decidí dedicar el resto de mi vida a compensarla, a ser el mejor esposo que pudiera ser. Y lo fui. Estos 46 años junto a ella han sido los mejores de mi vida, pero la culpa nunca me abandonó del todo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Su padre lo miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto. Porque te conozco, hijo. Te conozco y sé que algo te está comiendo por dentro últimamente. Lo veo en tu cara. Y quiero que sepas que todos somos humanos. Todos cometemos errores. Lo importante no es la caída, sino cómo te levantas después. En ese momento, Lucía regresó con el café. Su padre cerró los ojos, fingiendo dormir, y él se quedó allí, procesando esa confesión inesperada. ¿Era eso lo que estaba pasando con Lucía? ¿Un error? ¿Algo de lo que se arrepentiría? ¿O era algo más profundo? De vuelta a casa. Al día siguiente, cuando los médicos les aseguraron que su padre estaba fuera de peligro y solo necesitaba reposo, él y Lucía volvieron a casa al amanecer. El cielo sobre Valladolid estaba teñido de naranja y rosa, uno de esos amaneceres hermosos que normalmente le habrían hecho sentir agradecido de estar vivo. Pero hoy se cansancio. Tu padre va a estar bien, dijo Lucía en el coche, rompiendo el silencio. Lo sé. Ella dudó, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando estaba nerviosa. Anoche, antes de que llamara tu madre, yo iba a decirte algo. Ahí estaba de nuevo. El momento que se había pospuesto. Él apretó el volante con más fuerza de la necesaria. Es que... Lucía miró por la ventana evitando su mirada. Las cosas en el trabajo se han complicado. ¿Complicado cómo? Martín, él ha estado presionándome para que trabaje más horas para que me involucre más en los proyectos, y yo he estado estresada porque siento que si no cumplo sus expectativas podría perder mi trabajo. Esa no era la confesión que él esperaba. Eso es todo. Ella lo miró confundida. ¿Qué quieres decir con eso es todo? Es importante para mí. Mi carrera es importante. Por supuesto que lo es. Solo pensé que... Se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que había esperado que confesara una aventura? ¿Que le dijera que estaba enamorada de otro hombre? ¿Pensaste qué? Nada. Olvídalo. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tenso. Cuando llegaron a casa, Lucía se fue directa a la ducha. Él se quedó en la sala, con el peso de esa cajita de terciopelo azul en su mente, preguntándose si debería confrontarla ahora o seguir esperando. Durante los siguientes días, mientras su padre se recuperaba en el hospital, él decidió que necesitaba más información antes de hacer cualquier movimiento. No podía simplemente sacar el anillo y acusarla sin entender el panorama completo. Así que hizo algo que nunca pensó que haría. Empezó a seguirla. No físicamente, eso habría sido demasiado obvio, pero empezó a prestar atención a sus horarios, a sus patrones, a sus cambios de comportamiento. Notó que los martes y jueves llegaba especialmente tarde, que los miércoles siempre tenía el cabello recién lavado cuando volvía a casa, aunque se había duchado por la mañana, que su ropa olía a un perfume masculino que no era el suyo. También creó una cuenta falsa de Instagram y comenzó a seguir a Martín. No era difícil estar al tanto de sus movimientos. El tipo publicaba todo, fotos en restaurantes, en bares, en el gimnasio, y ocasionalmente en el fondo de algunas fotos él podía ver a Lucía.
Nunca en primer plano, Stack. Siempre discretamente al margen, pero estaba allí. Una tarde, después de visitar a su padre en el hospital, decidió pasar por la oficina de Lucía. Le había dicho que tenía reunión hasta tarde, así que él apareció con la excusa de llevarle algo de cenar. Cuando llegó al edificio moderno de cristal donde estaba la agencia, miró hacia las ventanas del tercer piso, donde sabía que estaba su oficina. Las luces estaban encendidas. Podía ver siluetas moviéndose detrás de las persianas. Esperó. 10 minutos. 20. Media hora. Y entonces los vio salir juntos. Lucía y Martín. Ella llevaba ese abrigo beige que él le había regalado en Navidad. Martín tenía su mano en la parte baja de su espalda mientras caminaban hacia el aparcamiento. Él sintió como la bilis subía por su garganta. Podría haberlos confrontado allí mismo. Podría haber salido del coche y haber hecho una escena, pero algo lo detuvo. Quería ver hasta dónde llegaba esto. Necesitaba saberlo todo. Los siguió. Mantuvo una distancia prudente mientras el coche de Martín, un BMW negro último modelo, salía del aparcamiento. Los siguió por las calles de Valladolid, pasando por la plaza de Zorrilla, hacia el barrio de Huerta del Rey. Finalmente se detuvieron frente a un restaurante elegante, La Botica. Él aparcó a cierta distancia y los observó entrar. ¿Debería seguirlos dentro? ¿Sentarse en una mesa cercana y escuchar su conversación? No, eso era demasiado arriesgado. En su lugar esperó. Esperó casi 2 horas, con el motor apagado y la noche cayendo sobre la ciudad, preguntándose qué estarían hablando, qué estarían haciendo. Cuando finalmente salieron del restaurante, ya era de noche. Lucía se reía de algo que Martín había dicho, su risa sonando clara en el aire frío de octubre. Martín se inclinó y le dio un beso. ¿En la mejilla? Sí, pero fue un beso prolongado, íntimo. El tipo de beso que se dan las personas que comparten más que una simple amistad profesional. Él apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ya era suficiente. Ya tenía toda la información que necesitaba. Era momento de actuar. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa casi a las 11, él estaba esperándola en la sala. No había encendido las luces, solo la lámpara de lectura junto al sofá, creando sombras dramáticas en la habitación. «Dios, me asustaste», dijo ella al verlo. «¿Por qué estás sentado a oscuras? ¿Dónde estabas? Te lo dije esta mañana. Reunión con el cliente. Lucía, por favor, no me mientas más». Ella se quedó helada. Por un segundo algo cruzó su rostro. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿De qué hablas? Él sacó su móvil y le mostró las fotos que había tomado. Lucía y Martín saliendo del trabajo, entrando al restaurante, compartiendo ese beso en la mejilla. El color desapareció del rostro de Lucía. «Esto no es lo que parece». «No lo es». «Entonces ilumíname. Explícame qué es». «Martín y yo, sí. Hemos estado pasando tiempo juntos, pero es trabajo. Te lo juro que es solo trabajo». «¿Y el anillo?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Qué anillo?» Él se levantó, fue a su chaqueta que colgaba en el perchero y sacó la cajita de terciopelo azul. La colocó sobre la mesa de centro con un golpe seco. «Este anillo, el que encargaste en Joyería Robles, el que dice a mi verdadero amor, M. También es eso trabajo, Lucía». Ella miró la caja como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo?» «La joyería me llamó. Pensaron que yo lo había encargado. Pero no fui yo, ¿verdad? Fuiste tú. Para él». Lucía se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Podía ser un acto, podían ser lágrimas de cocodrilo, pero algo en la forma en que lloraba le decía que no, que esto era real. «No es lo que piensas», dijo entre sollozos. «Entonces dime qué es, porque desde donde yo estoy parece bastante claro». Ella levantó la vista, sus ojos rojos y hinchados. «El anillo no es para Martín. Tiene una M grabada. Lo sé, pero no es para Martín». Lucía tomó aire profundamente, tratando de calmarse. «Es para mi hermano, para Miguel». Él parpadeó, confundido. Miguel, el hermano menor de Lucía, vivía en Barcelona. Apenas lo veían, tal vez una vez al año en Navidades. ¿Qué tiene que ver Miguel con esto? Miguel está enfermo. Tiene cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos le dan 6 meses, tal vez menos. El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Me lo diagnosticaron hace 3 meses. Me pidió que no te dijera nada porque no quería preocuparte, especialmente con todo el estrés que has tenido en el trabajo. Y yo he estado intentando ser fuerte, pero ha sido tan difícil». «Lucía, Miguel conoció a alguien, un chico llamado Marcos. Están enamorados y Miguel quiere casarse antes de que sea demasiado tarde.
Me pidió que le ayudara a encontrar anillos de compromiso. El anillo no es para Martín. Es el anillo que Miguel va a darle a Marcos. La M es por Marcos, no por Martín. Él se sentó lentamente tratando de procesar toda esa información. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque Miguel me hizo jurar que no le diría a nadie hasta que estuviera listo. Él quiere ser quien te lo diga, cuando vayamos a visitarlo el próximo mes. Iba a contártelo todo entonces. ¿Y Martín? ¿Qué hay de todas esas salidas, las reuniones tardías, los mensajes? Lucía se limpió las lágrimas. Martín lo sabe. Sobre Miguel quiero decir. Él perdió a su hermana por cáncer hace 2 años, así que entiende lo que estoy pasando. Ha sido un apoyo, alguien con quien puedo hablar cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso hemos pasado tanto tiempo juntos. ¿Solo eso? ¿Nada más? Te lo juro por lo más sagrado, Martín es gay, por el amor de Dios. Está comprometido con su novio desde hace 3 años. Si quieres, puedo mostrarte las fotos de su compromiso en su Instagram. Nunca ha habido nada romántico entre nosotros. Él se quedó allí sentado, sintiendo como todo lo que había creído durante las últimas semanas se desmoronaba. El anillo no era para un amante. Las reuniones tardías no eran citas secretas. Los mensajes no eran declaraciones de amor. Todo tenía una explicación completamente diferente. Entonces, ¿dónde está tu alianza de boda, la que dejaste en la oficina? Lucía extendió su mano izquierda. Llevaba el anillo puesto. Aquí está. Ese día realmente la había dejado en la oficina. No había ningún significado oculto. Los mensajes en tu teléfono, los que decían estabas preciosa y no puedo dejar de pensar en lo de ayer, eran de Martín, sí, pero si lees el contexto completo, sacó su móvil y le mostró la conversación completa. Los mensajes que él había visto eran parte de una conversación más larga sobre una sesión de fotos para el proyecto. Estabas preciosa con ese vestido. Venía seguido de deberías usarlo para la presentación del cliente, y no puedo dejar de pensar en lo de ayer, era sobre una idea creativa que habían discutido para una campaña. Él se sintió como el peor idiota del mundo. Lucía, lo siento, pensaste que te estaba engañando, lo entiendo. Desde afuera, probablemente parecía así, pero tendrías que haberme hablado, tendrías que haberme dado la oportunidad de explicar. Tienes razón, fui un cobarde. Ella se acercó y tomó sus manos. No, no fuiste un cobarde, tuviste miedo. Y el miedo nos hace hacer cosas estúpidas, créeme, lo entiendo. He estado tan asustada estos meses, con Miguel enfermo, y sintiendo que no podía compartir ese miedo contigo, porque él me había pedido que guardara el secreto. He estado compartimentando mi vida, y eso casi destruye nuestro matrimonio. Esa noche hablaron hasta el amanecer. Lucía le contó todo sobre la enfermedad de Miguel, sobre cómo había empeorado rápidamente, sobre los tratamientos experimentales que había probado sin éxito. Le contó sobre Marcos, el amor de la vida de Miguel, un profesor de música de Barcelona que había conocido en un concierto hace 2 años. Miguel quiere que tú seas su padrino de boda, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Dice que siempre te ha visto como el hermano mayor que nunca tuvo. La boda es el próximo mes, aquí en Valladolid, para que tu padre pueda asistir si ya está recuperado. Él sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque Miguel tiene su orgullo. No quería que la gente lo viera como una víctima. Quería vivir sus últimos meses con normalidad, no como un hombre moribundo. Y yo respeté eso, aunque casi me destruye por dentro. No tienes que cargar con todo sola, Lucía. Ese es el punto de estar casados. Compartimos las cargas. Lo sé, y lo siento. Debía haberte dicho algo, aunque fuera sin darle detalles, pero prometí a Miguel que no diría nada, y las promesas a un hermano moribundo son difíciles de romper. Él la abrazó, sintiendo cómo ella temblaba en sus brazos. ¿Cómo está ahora? Débil. Los doctores dicen que tal vez no llegue a Navidad. Por eso la boda es tan urgente. Quiere casarse mientras aún puede caminar por sí mismo, mientras aún puede bailar con Marcos al menos una canción. La imagen lo destrozó. Miguel, ese joven de 30 años, lleno de vida y alegría, reducido a contar sus días, desesperado por aferrarse a un último momento de felicidad antes del final. Al día siguiente, fueron juntos a visitar a su padre en el hospital. Él estaba mucho mejor, haciendo bromas con las enfermeras y quejándose de la comida del hospital. Cuando los vio entrar juntos, tomados de la mano, sonrió. «Me alegra ver que han arreglado lo que sea que estaba pasando entre ustedes», dijo. «¿Cómo sabías?», preguntó él.
Porque te conozco, hijo, y porque cuando amas a alguien tanto tiempo como yo he amado a tu madre, aprendes a leer las señales de problemas en otras parejas. Su padre miró a Lucía con afecto. ¿Todo bien ahora, hija? Sí, papá, todo está bien. Su madre, que estaba pelando una naranja en la esquina de la habitación, los miró con satisfacción. Me lo parecía. Ustedes dos están hechos el uno para el otro, solo necesitaban recordarlo. Pasaron la tarde en el hospital contándole a sus padres sobre la boda de Miguel. Su madre lloró, preocupada por su cuñado. Su padre prometió que estaría allí aunque tuviera que ir en silla de ruedas. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en sospechas y miedos, dijo su padre en un momento, mirándolo directamente. Confía en el amor, hijo. Confía en que las personas que amas tomarán las decisiones correctas, incluso cuando las cosas parezcan oscuras. Una semana después viajaron a Barcelona. Miguel vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, lleno de luz y plantas. Cuando abrió la puerta, él apenas lo reconoció. El hombre vibrante y robusto que recordaba había sido reemplazado por una versión frágil y delgada, con ojeras profundas y la piel con un tono amarillento. Pero sus ojos, esos ojos marrones tan parecidos a los de Lucía, aún brillaban con vida. «Cuñado», dijo Miguel, abrazándolo con la poca fuerza que tenía. «Gracias por venir. No tienes que agradecer nada». Marcos estaba dentro, preparando té. Era un hombre alto y gentil, con cabello gris prematuro y manos de pianista. Se notaba en la forma en que miraba a Miguel, en cómo anticipaba sus necesidades antes de que las expresara, que lo amaba profundamente. Ese día los cuatro se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, con vistas a los tejados de Barcelona, y hablaron sobre la boda. Miguel quería algo íntimo, solo familia cercana y amigos verdaderos. Quería música en vivo, especialmente una pieza que Marcos había compuesto para él, y quería que él, su cuñado, fuera quien entregara los anillos. Lucía me contó sobre el malentendido con el anillo, dijo Miguel con una sonrisa débil. Siento si causé problemas en tu matrimonio. No causaste nada. Yo fui un idiota que saltó a conclusiones. El amor nos hace idiotas a todos, comentó Marcos, tomando la mano de Miguel. Yo revisé el teléfono de Miguel al principio de nuestra relación, convencido de que alguien tan maravilloso no podía estar realmente interesado en mí. Encontré un montón de mensajes con su ex y casi terminé la relación. Resultó que el ex le estaba pidiendo consejos sobre cómo salir del armario con su familia. Miguel se rió, una risa que terminó en tos. Cuando se recuperó, dijo: «Las personas que amamos nos dan el podernos, por eso el amor requiere tanta valentía, no solo valentía para amar, sino valentía para confiar». Esa noche, en el hotel, mientras Lucía dormía a su lado, él pensó en esas palabras. Valentía para confiar. Había fallado en eso. Había dejado que el miedo y la inseguridad nublaran su juicio. Pero ahora tenía la oportunidad de hacerlo mejor. Se prometió a sí mismo que nunca más dudaría de Lucía sin hablar con ella primero, que nunca más dejaría que las suposiciones envenenaran su relación, y que valoraría cada día que tuvieran juntos, porque, como Miguel les estaba mostrando, el tiempo no era algo garantizado. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de preparativos. Lucía y él dividieron su tiempo entre cuidar de su padre, que ya estaba en casa recuperándose, y ayudar a organizar la boda de Miguel. A pesar de que Miguel insistía en que quería algo simple, ellos sabían que este evento tenía que ser perfecto. No habría una segunda oportunidad. La boda se celebraría en una finca pequeña a las afueras de Valladolid, un lugar rodeado de viñedos con vistas a las colinas castellanas. Era noviembre ya y el aire era frío pero cristalino. El tipo de día donde el cielo es tan azul que duele mirarlo. ¿Crees que Miguel llegará bien?, preguntó Lucía una mañana mientras empacaban para ir a recogerlo y a Marcos en el aeropuerto. «Llegará», respondió él con más confianza de la que sentía. «Es demasiado terco para perderse su propia boda». Y tenía razón. Cuando Miguel y Marcos salieron de la terminal de llegadas del aeropuerto de Valladolid, Miguel estaba en una silla de ruedas, pero sonriendo. Había perdido más peso y sus manos temblaban ligeramente, pero en sus ojos había una determinación feroz. «Ya casi llegamos, amor», le susurraba Marcos mientras empujaba la silla. «Solo un poco más». Durante el trayecto a la finca, Miguel habló sin parar. Estaba emocionado, nervioso, feliz. Contaba historias sobre cómo había conocido a Marcos, sobre su primer beso bajo la lluvia en las Ramblas, sobre la noche en que supo que quería pasar el resto de su vida con ese hombre.
¿Sabes cuál fue el momento?, preguntó Miguel, girándose para mirarlos desde el asiento delantero. Yo estaba en el hospital después de mi primera ronda de quimio. Me sentía horrible, estaba vomitando, había perdido mi cabello, me veía como un fantasma. Y Marcos llegó con su guitarra, se sentó a mi lado y me cantó durante 3 horas. Canciones que conocía, canciones que inventaba sobre la marcha, y en ese momento supe que este hombre me amaba, no por cómo me veía o por lo que podía darle, sino por quién era yo en lo más profundo. Ese tipo de amor es el que todos deberíamos buscar. Lucía apretó la mano de él, y él supo que ella estaba pensando lo mismo que él, que tenían ese tipo de amor, que casi lo habían perdido por culpa de las dudas y los miedos, pero que ahora lo valoraban más que nunca. El día de la boda amaneció perfecto. El sol brillaba, pero no hacía demasiado calor. Una brisa suave movía las hojas de los viñedos, y el cielo estaba despejado. La finca se había transformado en un pequeño paraíso. Había luces colgadas entre los árboles, flores por todas partes, rosas blancas y rojas, las favoritas de Miguel, y una pérgola decorada donde se celebraría la ceremonia. Solo había 30 personas invitadas, familia cercana, amigos íntimos, las personas que realmente importaban. Los padres de Miguel habían venido desde Sevilla, llorando de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Los padres de Marcos estaban allí también, un matrimonio mayor que claramente adoraba a su hijo y había aceptado a Miguel con los brazos abiertos. Él estaba nervioso. Como padrino tenía que dar un discurso y no sabía muy bien qué decir. ¿Cómo hablas en una boda cuando sabes que uno de los novios está muriendo? ¿Cómo celebras el amor cuando sabes que el tiempo se está agotando? Lucía, que había pasado la mañana ayudando a Miguel a vestirse, apareció en su habitación. Llevaba un vestido verde esmeralda que la hacía verse radiante. Miguel pregunta por ti, dijo. Quiere hablar contigo antes de la ceremonia. Lo encontró en una habitación pequeña, sentado frente a un espejo. Llevaba un traje gris claro con una rosa blanca en el ojal. A pesar de lo delgado que estaba, a pesar de las ojeras y la palidez, se veía feliz, genuinamente, completamente feliz. Cuñado, dijo Miguel cuando lo vio entrar. Ven, siéntate. Él se sentó en la silla junto a Miguel. Por un momento ninguno de los dos habló. Quiero agradecerte, dijo finalmente Miguel, por todo, por amar a mi hermana, por cuidarla, por estar aquí hoy. No tienes que agradecer nada. Es donde debo estar. Sí, pero no todos lo harían. No todos tendrían el valor de estar en la boda de un hombre moribundo. Miguel sonrió tristemente. Sé que es incómodo, sé que algunos de los invitados no saben si reír o llorar, pero yo elegí celebrar, elegí tener este día, este momento perfecto, en lugar de rendirme al miedo y la tristeza. Es la decisión correcta. ¿Sabes qué es lo más curioso? Miguel miró su reflejo en el espejo. Durante años me preocupé por cosas estúpidas, por si mi carrera iba bien, por si tenía suficiente dinero, por qué pensaría la gente de mí. Y ahora que sé que mi tiempo es limitado, me doy cuenta de que nada de eso importa. Lo único que importa es a quién amas y cómo los tratas. El resto es ruido. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Marcos esperaba junto a la pérgola, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Cuando la música comenzó, una pieza de Debussy tocada por un cuarteto de cuerda, Miguel empezó su caminata por el pasillo. No usó la silla de ruedas, insistió en caminar. Lucía iba a su lado sosteniéndolo, pero él caminaba por su propio pie. Cada paso era un esfuerzo visible, pero había una dignidad en ese caminar, una declaración. Estoy aquí, estoy vivo, y este es mi momento. Cuando llegó junto a Marcos, los dos hombres se tomaron de las manos y se miraron con tanto amor que era casi doloroso de ver. El oficiante, un amigo de la familia, comenzó la ceremonia. Estamos aquí reunidos para celebrar el amor entre Miguel y Marcos. Un amor que ha enfrentado adversidades que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Un amor que ha sido probado por la enfermedad, por el miedo, por la incertidumbre y que ha emergido más fuerte que nunca. Miguel y Marcos habían escrito sus propios votos. Cuando fue el turno de Miguel, su voz era débil pero clara. Marcos, cuando te conocí, yo estaba buscando algo. No sabía qué, pero sabía que había un vacío en mi vida, y tú lo llenaste de una manera que nunca creí posible. Me enseñaste que el amor no es solo estar juntos en los buenos momentos, sino elegir quedarse en los momentos difíciles. Me enseñaste que la valentía no es la ausencia del miedo, sino actuar a pesar de él. Y me enseñaste que cada día es un regalo que no debemos desperdiciar. Hoy, frente a todos los que amo,
Te prometo que cada día que me quede, sea 1 o 1000, será dedicado a amarte con todo lo que soy. No había un solo ojo seco entre los invitados. Incluso el oficiante tuvo que detenerse un momento para recuperar la compostura. Cuando fue el turno de Marcos, su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Miguel, tú iluminas mi vida de maneras que las palabras no pueden expresar. Cuando supe de tu enfermedad, tuve miedo. Miedo de perderte, miedo del dolor que vendría. Pero entonces me di cuenta de que el privilegio de amarte, incluso si es por poco tiempo, vale cualquier dolor futuro. Prefiero un día contigo que toda una vida sin ti. Te prometo que te amaré no solo hasta que la muerte nos separe, sino más allá de eso. Te llevaré en mi corazón hasta mi último aliento. Llegó el momento de los anillos. Él se acercó con la pequeña caja que había causado tanto drama en su propia vida. La abrió, revelando 2 anillos de oro blanco. El de Miguel tenía grabado a mi verdadero amor, Marcos, y el de Marcos decía, mi única razón, Miguel. Los anillos, dijo el oficiante, son un símbolo eterno del amor, un círculo sin fin, como el amor que estos 2 hombres comparten. Miguel y Marcos intercambiaron los anillos, sus manos temblando con emoción. Cuando Miguel deslizó el anillo en el dedo de Marcos, susurró algo que solo Marcos pudo escuchar, pero que hizo que el otro hombre sonriera a través de sus lágrimas. Por el poder que me ha sido otorgado y ante estos testigos los declaro esposos. Pueden besarse. El beso fue suave, tierno, lleno de promesas y despedidas al mismo tiempo. Y cuando se separaron, todos los invitados estallaron en aplausos y lágrimas. La recepción fue una celebración de la vida en su forma más pura. Había música, risas, baile. Miguel, aunque exhausto, se negaba a sentarse. Bailó con Marcos, una pieza lenta que Marcos había compuesto especialmente para este día. Bailó con Lucía, su hermana, diciéndole al oído cuánto la amaba. Bailó incluso con su madre, que no podía dejar de llorar. Cuando llegó el momento de los discursos, él se puso de pie. Había estado pensando en qué decir durante días, pero ahora que estaba allí, frente a todos, las palabras preparadas se sentían inadecuadas. Cuando Lucía y yo nos casamos hace 5 años, comenzó, su voz amplificada por el micrófono, pensé que entendía lo que significaba el amor. Pensé que era sobre la compatibilidad, sobre compartir intereses, sobre construir una vida juntos, y todo eso es cierto. Pero las últimas semanas, conocer a Miguel y Marcos, ver su amor, me ha enseñado algo más profundo. Hizo una pausa mirando a los novios. El amor verdadero no es solo estar juntos cuando es fácil, es elegir estar juntos cuando es difícil. Es ver a tu pareja en su peor momento y amarla aún más. Es saber que el tiempo es limitado y decidir que cada segundo cuenta. Miguel y Marcos, ustedes nos han dado a todos un regalo hoy. Nos han mostrado que el amor no se mide en años, sino en momentos. Y los momentos que ustedes han compartido, los momentos que compartirán, valen más que toda una vida sin ese tipo de conexión. Se volvió hacia Lucía. Hace unas semanas casi perdí a mi esposa por culpa de mis propios miedos e inseguridades. Pensé que me estaba engañando cuando en realidad estaba ayudando a su hermano a preparar este día. Y eso me enseñó algo. La confianza no es la ausencia de dudas, sino la decisión de creer a pesar de ellas. El amor requiere valentía, no solo para amar, sino para ser vulnerable, para arriesgarte a ser lastimado. Levantó su copa. Así que brindo por Miguel y Marcos, por su valentía, por su amor y por el ejemplo que nos dan a todos. Que su matrimonio, sin importar cuánto dure, sea un recordatorio de que cada día es precioso, que el amor vale cualquier riesgo, y que lo que realmente importa en la vida no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo lo usamos. ¡Salud! ¡Salud! Respondieron todos, y el sonido de las copas chocando llenó el aire. Más tarde, cuando la noche había caído y los invitados estaban dispersos por la finca, él encontró a Miguel sentado solo en un banco, mirando las estrellas. Se veía exhausto pero en paz. ¿Puedo sentarme?, preguntó. «Por favor». Se sentaron en silencio durante un momento, escuchando la música que venía de la carpa donde todavía se celebraba. «Hermoso discurso», dijo Miguel finalmente. «Hablé desde el corazón. Lo sé, y te lo agradezco». Miguel tosió, un sonido húmedo que no presagiaba nada bueno. «¿Puedo pedirte algo?» «Lo que sea. Cuando yo me vaya, cuida de Marcos. Él es fuerte, pero va a necesitar apoyo, y cuida de Lucía. Ella va a fingir que está bien, pero mi muerte la va a destrozar. Éramos muy cercanos, lo prometo. Y otra cosa». Miguel lo miró directamente.
No desperdicies tu vida en miedos tontos, no desperdicies tu matrimonio por celos o inseguridades. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa. Tú y Lucía tienen algo especial. He visto cómo se miran, cómo se cuidan mutuamente. No todos tienen eso. Protéjanlo. Lo haremos. Miguel asintió, satisfecho. Bien. Ahora ayúdame a volver adentro. Quiero bailar una última canción con mi esposo. La boda terminó cerca de la medianoche. Los novios pasarían su primera noche como esposos en la suite nupcial de la finca y todos los demás se dispersaron a sus hoteles. Mientras él y Lucía conducían de regreso a su hotel, ninguno de los dos habló durante un largo rato. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente Lucía. En que casi arruino lo nuestro por ser un idiota. No fuiste un idiota. Bueno, tal vez un poco. Ella sonrió. Pero yo también tuve culpa. Debí haberte contado sobre Miguel desde el principio. Entiendo por qué no lo hiciste. Respetaste su deseo de privacidad. Sí, pero casi nos cuesta nuestro matrimonio. Y eso habría sido... Lucía no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Él tomó su mano. No va a pasar, te lo prometo. Nunca más voy a dudar de ti sin hablarte primero. Nunca más voy a dejar que el miedo dicte mis acciones. Y yo prometo no guardarte secretos, incluso si alguien me pide que lo haga. Tú eres mi prioridad, siempre. Se besaron en un semáforo en rojo, un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. Miguel murió 6 semanas después de su boda. Fue tranquilo en su casa en Barcelona, con Marcos sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: «¡Qué suerte he tenido de amarte!». El funeral fue pequeño, íntimo, como había sido la boda. Todos compartieron historias sobre Miguel, sobre su humor, su bondad, su valentía. Marcos leyó un poema que había escrito y no había un solo ojo seco en la sala. Después del funeral, mientras ordenaban las pertenencias de Miguel, encontraron una carta dirigida a él y Lucía. La abrieron juntos y leyeron: «Queridos cuñado y hermanita, si están leyendo esto significa que ya me fui. No estén tristes. Tuve una vida llena de amor, de risas, de momentos que hicieron que todo valiera la pena. Y gracias a ustedes tuve la boda de mis sueños y 6 semanas perfectas como hombre. Quiero que recuerden algo. La vida es corta, para algunos más que para otros, pero para todos es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan. Los celos, las dudas, los miedos, todo eso es ruido. Lo único que importa es el amor que compartimos con las personas que elegimos». Ustedes casi perdieron lo que tienen por malentendidos y falta de comunicación. Por favor, no dejen que eso vuelva a pasar. Hablen, confíen, ámense con toda la intensidad que puedan porque nunca saben cuándo será el último día. Y Marcos, cuídenlo. Él va a estar perdido por un tiempo. Sean su familia cuando la necesite. Los amo a ambos. Gracias por hacer mis últimos meses tan especiales. Con todo mi amor, Miguel. Lucía lloró en los brazos de él y él la sostuvo, prometiendo silenciosamente que honraría las palabras de Miguel, que nunca más daría por sentado el tiempo que tenían juntos, que cada día sería una celebración del amor que compartían. Un año después, en el aniversario de la boda de Miguel y Marcos, organizaron una pequeña reunión en la misma finca. Estaban ellos, los padres de ambos, Marcos y algunos amigos cercanos. Plantaron un árbol en memoria de Miguel, un roble que crecería fuerte y alto como había sido su espíritu. Marcos se veía diferente. Todavía había tristeza en sus ojos, pero también había paz. Había seguido adelante, no olvidando, sino llevando el amor de Miguel consigo como un faro. Miguel habría amado esto, dijo Marcos mientras observaban el árbol recién plantado. Él siempre quiso que recordáramos el amor, no la pérdida. Esa noche, de vuelta en casa, él y Lucía se sentaron en su sofá, tomados de la mano. Su padre había hecho una recuperación completa y ahora jugaba con su nieto. Lucía estaba embarazada de 5 meses. La vida continuaba, como siempre lo hace. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Lucía de repente. ¿Qué? Que ese anillo, el que casi destruye nuestro matrimonio, terminó siendo el símbolo de amor más puro que he visto. Miguel y Marcos tuvieron tan poco tiempo juntos, pero lo aprovecharon al máximo. Nosotros tenemos toda una vida por delante y casi la arruinamos por tonterías. Ya no más, prometió él. He aprendido mi lección. La confianza, la comunicación, el amor, esas son las cosas que importan. Todo lo demás es secundario. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Te amo, y yo a ti, para siempre. Afuera, las estrellas brillaban sobre Valladolid, las mismas estrellas que Miguel había mirado en su última noche de boda. Y en algún lugar él estaba seguro, Miguel estaba sonriendo,
satisfecho de que su historia había ayudado a salvar un matrimonio y había enseñado lecciones sobre el amor que durarían generaciones. Porque al final, eso es lo que queda cuando nos vamos. No las posesiones materiales ni los logros profesionales, sino el impacto que tuvimos en las vidas de las personas que amamos. Y en ese sentido, Miguel había dejado un legado que duraría para siempre. 5 años más tarde, su hijo, al que nombraron Miguel en honor a su tío, tenía 4 años. Era un niño curioso y lleno de vida que hacía preguntas constantes sobre todo. Un día, mientras miraban el álbum de fotos de la boda de Miguel y Marcos, el pequeño Miguel preguntó: ¿Por qué se llaman el tío Miguel y el tío Marcos si uno ya no está aquí? Él y Lucía intercambiaron una mirada. Era momento de explicarle. Porque el amor no termina cuando alguien se va, explicó Lucía suavemente. Tu tío Miguel amó al tío Marcos tanto que ese amor todavía vive en todos nosotros, y por eso te llamamos Miguel, para que su nombre, su espíritu y su lección sobre el amor verdadero continúen. ¿Y cuál era su lección? Él se arrodilló junto a su hijo, que la vida es corta y preciosa, que debemos amar sin miedo y sin arrepentimientos, que la confianza es lo más importante en cualquier relación, y que cada día que tenemos con las personas que amamos es un regalo que no debemos desperdiciar. El pequeño Miguel asintió solemnemente, como si entendiera la gravedad de esas palabras. Yo voy a amar así cuando sea grande. Estoy seguro de que lo harás, dijo Lucía, besando su frente. Esa noche, después de acostar a su hijo, ellos dos se sentaron en el balcón de su casa, mirando la ciudad iluminada bajo la noche. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si hubieras confrontado todo de manera diferente? Preguntó Lucía. Todo el tiempo. Si hubiera dejado que los celos me consumieran, si no hubiera escuchado tu explicación, habríamos perdido todo esto. Hizo un gesto que abarcaba su casa, su vida juntos, el futuro que estaban construyendo. Pero no lo hiciste. Y aquí estamos. Aquí estamos. Se quedaron allí en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Ya no necesitaban llenar cada momento con palabras. Habían aprendido que a veces el silencio compartido es la forma más profunda de comunicación. Y mientras las estrellas brillaban sobre Valladolid, 2 anillos, uno en la mano de Lucía y uno guardado en una caja especial en su casa, el anillo que había unido a Miguel y Marcos, brillaban también, recordatorios silenciosos de que el amor verdadero, cuando se nutre con confianza, comunicación y valentía, puede superar cualquier obstáculo. Porque al final, esa es la lección que Miguel les había enseñado, que el amor no es perfecto, que cometeremos errores, que habrá malentendidos y momentos de duda. Pero si elegimos confiar, si elegimos comunicarnos, si elegimos ser valientes en nuestro amor, entonces podemos construir algo hermoso, algo que dura, algo que vale cada momento de vulnerabilidad y cada riesgo que tomamos. Y eso, más que cualquier anillo o voto o ceremonia, es lo que hace que el amor sea verdadero.